Buenas, bienvenidos todos a esta serie de charlas que estaremos dando tituladas Feel My Pain. Mi nombre es Víctor Gallo, soy médico cirujano egresado de la Ilustre Universidad de los Andes. Soy traumatólogo ortopedista, formado en el Hospital Universitario Dr. Pedro Emilio Carrillo de Valera, en el posgrado de Ortopedia y Traumatología, actualmente ulandino también, como cirujano de columna en el Hospital Ortopédico Infantil, en la unidad de patología de columna vertebral. Quiero agradecer a los muchachos de ACUEM por haberme permitido formar parte de esto y poner mi granito de arena en su formación. Ahora que estamos en esta situación que nos obliga a mantenernos en casa, pues de alguna manera tenemos que mantenernos estudiando y formándonos, debido a que los estudios son la única cosa que no nos pueden quitar. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que entender son los objetivos de estas charlas, las cuales son comprender las diferencias entre el dolor neuropático y el dolor somático, cómo realizar una correcta anamnesis y un adecuado examen físico. Esto nos va a llevar a instaurar o administrar o indicar un correcto tratamiento en ambas entidades nosológicas. Comencemos definiendo qué es el dolor. Según la Asociación Internacional para el Manejo del Dolor, es una experiencia sensorial y emocional desagradable, la cual indica daño inminente o potencial de un tejido. Es un mecanismo de detección y protección de nuestro cuerpo. Ante algún daño de algún órgano, tejido o sistema, siempre se va a presentar dolor como mecanismo de alarma o de alerta. En cuanto al dolor neuropático, es un tipo de dolor crónico, complejo diría yo, el cual es producido por disfunción o lesión del sistema nervioso, bien sea central o periférico. Es un dolor, como les dije, complejo y difícil de tratar. La epidemiología nos dice que entre un 6.9 a 10% de la población, esto es en América del Norte, en Estados Unidos, presenta dolor neuropático. A nivel mundial es cerca de un 3%, un número bastante alto. Esto es debido al envejecimiento de la población, distintas técnicas, medicamentos antihipertensivos, cirugía cardiovascular, quimioterapias, radioterapias, mecanismos de tratamiento de patologías crónicas que antes eran mortales, y pues ahora vemos la evolución normal del envejecimiento de las personas. También tiene que ver la obesidad, debido a que nos lleva a síndromes metabólicos que nos producen daño neurológico periférico. La supervivencia, cirugías del cáncer, cirugías por lo general bastante complejas y extensas, donde se remueve bastante cantidad de tejido o de un órgano completo o distintos órganos completos, lesionan nervios que van hacia esos órganos durante la cirugía y se producen neuralgias post-cáncer a los supervivientes del cáncer. La clásica es la neuropatía diabética, que se presenta en un alto porcentaje de nuestros pacientes, que se presenta en una fase más precoz en los pacientes mientras menos controlen su patología. Otra es la neuralgia posherpética y la neuralgia posradiación y la neuralgia del trigémino. Acá, bueno, tenemos algunos puntos, algunos temas, algunas patologías que pueden producirnos dolor neuropático. Las vamos a dividir en periféricas y centrales. Las periféricas tenemos las patologías desmielinizantes agudas, la polineuropatía alcohólica, las inducidas por quimioterapia, el síndrome doloroso regional complejo, los síndromes de atrapamiento, como el síndrome del túnel del carpo, la neuropatía sensorial del HIV, las neuralgias iatrogénicas, por déficit nutricional, por compresión neural o por infiltración de tumores, por neuropatía diabética dolorosa, por miembro fantasma, neuralgia posherpética, neuropatía del trigémino,
cualquier cantidad de entidades que nos pueden producir dolor neuropático desde el área periférica, del sistema nervioso periférico. Mientras que entre los centrales tenemos mielopatía, tanto compresiva, con estenosis cervical, espinal, perdón, mielopatía por HIV, esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, mielopatía posisquémica, mielopatía postradiación, dolor post-ACV o por post-ictus, el dolor postraumático luego de sufrir una lesión de la médula espinal, y la siringomielia no como enfermedad. La siringomielia es un signo de que algo está funcionando en el sistema de recirculación del líquido cefalorraquídeo, pero aumenta compresión, aumenta la presión intracanal medular en el epéndimo y hace el efecto de masa y produce mielopatía también. Las causas a grandes rasgos son anomalías de los canales iónicos, alteraciones en los receptores por hiperestimulación debido a citoquinas inflamatorias en exceso. Esto produce un cruce de información entre las vías somáticas y simpáticas. También puede producir un dolor, son también una de las causas del dolor neuropático, el exceso en la producción de glutamato y el déficit en la producción de ácido gamma-aminobutírico, de GABA. Acá tenemos la fisiopatología del dolor neuropático, donde vemos que tenemos mecanismos centrales y mecanismos periféricos. Dentro de los periféricos tenemos el aumento en los receptores adrenérgicos y aumento de la expresión de los canales de sodio en el caso de presentarse neuromas por daños de nervios periféricos, aumento de la excitabilidad de las neuronas por la desmielinización al haber daño, aumento del voltaje de los canales de calcio por sí solo, que nos va a producir un aumento en la sustancia P y el glutamato, y un aumento en la expresión de la subunidad alfa-2 delta en la raíz, en el ganglio de la raíz dorsal. Esto nos va a producir un aumento en el voltaje de los canales de calcio, que nos va a llevar también a una hiperexcitabilidad y a un aumento en la producción de sustancia P y de glutamato. Dentro de los mecanismos centrales está la hiperestimulación de los canales de NMDA. Esto nos produce una sensibilización central espinal que nos va a producir o nos va a conllevar o son producidas por un aumento en la sensibilidad de la neurona espinal, una disminución en su umbral de activación y un aumento en la respuesta de entrada sináptica de dicha neurona. Vamos a un punto que es fundamental en este tema, que es el interrogatorio, debido a que, lean acá, confianza y respeto mutuo son la base de la relación médico-paciente. Deben entender que el paciente es un paciente que llega dolorido, que llega angustiado, que llega de mal humor, con la esperanza de que seas tú el que en este momento le alivie el dolor, porque ya tiene mucho tiempo con dolor. Y si no tiene mucho tiempo con dolor, trata de no convertirlo en un paciente con mucho dolor durante mucho tiempo, porque tú eres el primer eslabón. Entonces, te va a decir que es un dolor intenso y continuo, que limita sus actividades habituales, que es a predominio nocturno y que no lo deja dormir, bien sea no lo deja dormir o el dolor lo despierta. Todo esto lo lleva a tener fatiga e irritabilidad y mal humor. ¿A quien no? Debemos saber entender al paciente. A la exploración física nos vamos a conseguir por lo general con un déficit neurológico, bien sea disminución de la fuerza, parches sensitivos, se van a presentar disestesias en un 53% de los pacientes, parestesias, vamos a tener también alodinia, que es la estimulación no dolorosa produce dolor. Por ejemplo, un estímulo no doloroso, el roce de la ropa con la piel, produce dolor al paciente. La hiperalgesia es que un estímulo
doloroso per se causa un dolor mucho mayor. Por ejemplo, el pinchazo con una aguja, el paciente lo va a referir con un dolor desproporcionado. Y la hiperpatía es un dolor de sumación, o sea, va produciendo el estímulo, el estímulo, el estímulo, y el mismo estímulo va a ir produciendo más dolor cada vez. El tratamiento es complejo, debe ser individualizado, manejado por un equipo multidisciplinario y el paciente debe conocer los objetivos y la complejidad del tratamiento y la complejidad de la patología que tiene. El equipo multidisciplinario debe estar constituido por un psiquiatra o psicólogo, por un internista, por un rehabilitador y la persona que está manejando el dolor. Los objetivos del tratamiento a explicar al paciente son reducir o eliminar el dolor. Esto es en un periodo prolongado. Tenemos que explicarle al paciente que esto no es milagroso, que es un dolor bastante complejo de tratar y debemos dejárselo claro al paciente que el dolor va a reducirse hasta un punto que no le moleste o que le moleste mucho menos o que el dolor se le va a eliminar, pero que no es rápido, es un periodo prolongado de tratamiento. Tenemos que mejorar su función, mejorar el sueño, mejorar el humor. Todo esto lo vamos a ir logrando poco a poco a medida que el dolor va cambiando. Y con todo esto cumplido vamos a lograr reinsertarlo a su vida laboral y social. El tratamiento no farmacológico es controlar la patología de base, apoyo psicológico al paciente o psiquiátrico en el caso de que amerite medicación. Tratamiento familiar, ¿por qué? Porque estos son pacientes, como les dije, que son pacientes que manejan un humor muy lábil o una característica, una forma de ser muy irritable, muy molesta. Y esto afecta a la familia, afecta a los hijos, afecta a la esposa, afecta a los hermanos, a todos los afecta. Y esto va llevando a que el paciente vaya entrando en un círculo vicioso dentro de su familia. Y también nos va a producir que el paciente en sí no sea, la familia no le cree que tiene dolor porque ha ido ya a muchos médicos y muchas veces lo tildan de loco porque dicen que eso es mentira, que está manipulándolos. Por eso hay que tener el apoyo psicológico y el tratamiento familiar es fundamental para el tratamiento del dolor neuropático. Y por supuesto, un pilar importantísimo e indispensable es la medicina física y rehabilitación. El tratamiento farmacológico es un tratamiento multimodal. Hay que explicarle que no hay fármacos milagrosos y entenderlo nosotros, que no hay fármacos milagrosos. Los tratamientos son combinados e individualizados para cada paciente. Las dosis deben comenzarse desde la dosis mínima hasta la dosis máxima sin producir efectos adversos en dosis ascendentes. Vamos a comenzar con los antidepresivos tricíclicos, como es la amitriptilina. Son los fármacos de primera línea. ¿Qué nos producen ellos? La recaptación de serotonina y de noradrenalina. Esto nos va a producir mejoría del humor y del sueño. Nos va a producir algo de sedación. Son antagonistas de los receptores NMDA y bloqueador de los canales de calcio. Recuerden que lo encontramos entre los mecanismos centrales y periféricos. Tiene un efecto sedativo, disminuye la percepción del dolor por este efecto en la recaptación de la serotonina. Su dosis es de 12 a 25 miligramos diario de manera ascendente. Las contraindicaciones son glaucoma, hiperplasia prostática benigna y embarazo. Los principales efectos adversos son la sedación excesiva y la sequedad en la boca. Otros antidepresivos son la duloxetina, la venlafaxina y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los cuales no han demostrado eficacia, así que no los vamos ni siquiera a nombrar. Los otros grupos de medicamentos son los anticonvulsivantes. La carbamazepina únicamente se utiliza en la neuralgia del trigémino, del resto no tiene ninguna otra utilidad, no sirve para ningún otro dolor neuropático, perdón. Lo otro anticonvulsivante es la gabapentina, que es un inhibidor, produce un efecto inhibidor de la subunidad alfa-2 delta en el ganglio de la raíz dorsal.
¿Cómo la vamos a dar? De 100 a 300 miligramos por noche por 7 días y se va a ir aumentando hasta llegar a un 1200 miligramos cada 8 horas, o sea, 3600 miligramos día, para minimizar o evitar el daño renal, que es la principal complicación o efecto adverso no deseado de este medicamento. Tenemos también la pregabalina entre los otros anticonvulsivantes, que es otro inhibidor de la subunidad alfa 2 delta que se encuentra en el ganglio de la raíz dorsal, que recordemos que formaba parte de uno de los mecanismos periféricos de la producción del dolor en la fisiopatología. La vamos a dar 75 miligramos al día y se va a aumentar cada 7 días hasta alcanzar los 600 miligramos diarios. La pregabalina y la gabapentina también nos ayudan a mejorar el efecto de insomnio que produce el dolor, o sea, nos va a mejorar el sueño y en algunos casos nos mejora un poco el humor debido a que el paciente puede dormir un poco más. Otro grupo de fármacos es los opioides, dentro de los cuales el que más se utiliza es el tramadol, derivado sintético de la morfina. Es la segunda línea, debe ser siempre combinado con los anteriores, su efecto es rápido, pero nos puede producir dependencia y sedación excesiva si se combina con los antidepresivos tricíclicos. Los antagonistas de los receptores NMDA no hay evidencia de tener una eficacia significativa para el tratamiento, así que tampoco los vamos a tocar. Los otros medicamentos que encontramos son el ácido alfa-lipórico, que es útil y tiene gran evidencia en la neuropatía diabética. Se utilizan 600 miligramos al día por 5 semanas. Este es el tiempo en el cual el paciente va a comenzar a presentar mejoría. Antes de eso, no. Por eso hay que explicarle al paciente esto. Todo este tratamiento debe ser bien explicado al paciente. Los cannabinoides útiles en la esclerosis múltiple, muy útil en la esclerosis múltiple. El tratamiento tópico, tenemos parches de lidocaína. En la neuralgia posherpética es extremadamente útil y tiene pocos efectos adversos debido a que es de uso tópico. Los procedimientos invasivos, como son bloqueos neurales, ablaciones y risotomías. Los bloqueos neurales, bien sea epidurales, peridurales o radiculares directamente. Las ablaciones en el caso de neuropatías del trigémino, neuralgias del trigémino resistentes a tratamiento y risotomías en el caso de pacientes con déficit motor de miembros inferiores, con espasticidad, que no mejoran con ningún tipo de tratamiento. Esto es por ahora todo en el caso del dolor neuropático. Gracias por su atención. Esperemos que haya sido de utilidad para ustedes y que haya sido nutrido. Que tengan muy buen día.